todas, muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Víctor Vega Garita, yo soy profesor de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Costa Rica. Además, trabajo en temas investigo en temas relacionados a energía solar fotovoltaica y almacenamiento de energía. Como les decía, es para nosotros un gusto contar con su presencia en esta serie de eventos que vamos a estar desarrollando. Con respecto a las redes, me gustaría comentar un par de cosas, y es que para la red de investigación y desarrollo en energía, en eficiencia energética y energía renovable, READER, es un honor contar con la presencia virtual, por supuesto, de todos ustedes y de todas ustedes. Como red READER, somos un grupo formado dentro de la Universidad de Costa Rica, que tiene como uno de sus objetivos promover y compartir el conocimiento en el campo de la energía renovable y la eficiencia energética, así como buscar medios para socializar esos conocimientos. Para ello, al interno de la universidad, hemos apoyado a investigadores con equipos requeridos en la investigación, también se ha apoyado la formación de profesionales y se ha impulsado la inserción del tema en la formación de algunos profesionales. Actualmente, hay un grupo de colaboradores trabajando en un proyecto de maestría profesional en el tema, que próximamente estaremos comunicándoles para que estén atentos y atentas. Ahora bien, en lo que respecta a esta actividad, como parte de nuestras tareas, realizamos 1 o 2 veces al año una actividad de carácter abierto sobre aspectos relevantes y de actualidad en el tema de energías renovables. Este año, para todos es conocido, la situación no es la más favorable para este tipo de actividad que acostumbramos a hacer. Sin embargo, con el trabajo arduo de nuestro equipo de trabajo, la colaboración de nuestros panelistas y la participación de ustedes, hemos logrado nuestro propósito de organizar este evento sobre las tendencias para su aprovechamiento y distribución y almacenamiento a nivel nacional de la energía solar. Con la participación de representantes del sector privado, el sector estatal, desde el organismo regulador, la parte de la academia y ejemplos sobre algunas aplicaciones, esperamos que durante estas 4 semanas de miércoles, durante estas 4 mañanas, todas ellas miércoles, podamos llevarle conocimientos relevantes sobre el desarrollo actual de la energía solar en Costa Rica, incluyendo nuevas alternativas para el aprovechamiento, distribución, almacenamiento de este recurso en el país. Es por ello que desde ya aprovecho la oportunidad para invitarles a que nos acompañen en los siguientes días de este evento, todos ellos miércoles, recordemos, a la misma hora. Desde nuestro objetivo, esperamos cumplir con la promoción del conocimiento en el campo de la energía solar y que el evento se desarrolle de la mejor forma posible, aprovechando los recursos virtuales como una forma de adaptarse a las nuevas condiciones en forma positiva para el beneficio de todos. De nuevo, muchas gracias por participar y vamos a proceder a las instrucciones del evento y a presentar a nuestro primer expositor. Primero, se les solicita respetuosamente a todos y todas los participantes a mantener sus micrófonos desactivados durante toda la presentación para evitar intromisiones innecesarias y que todo pueda fluir de la manera correcta. 2, también les pedimos hacer un uso responsable del chat. Por favor, evitar hablar de temas no relacionados a la conferencia y utilizar un vocabulario respetuoso. Número 3, en caso de tener preguntas, pueden escribirlas en el chat a lo largo de la exposición y al final el moderador leerá las preguntas al presentador para que él o ella las resuelva. Por último, les comentamos que esta conferencia se estará transmitiendo en vivo en nuestro Facebook READER-UCR por si desean compartir y dar seguimiento por este medio. Ahora sí, sin más preámbulo, les estaría presentando al primer expositor de la mañana del día de hoy. Recordemos que tenemos 2 charlas, pero nuestro primer expositor es el ingeniero Gustavo Valverde. Él es doctor y además ingeniero eléctrico, graduado de la Universidad de Costa Rica. Obtuvo títulos de maestría y doctorado en temas relacionados a sistemas eléctricos de potencia de la Universidad de Manchester, en Inglaterra. Además, laboró como investigador postdoctoral asociado en temas relacionados a redes inteligentes e integración de recursos renovables
en la Universidad de Lieja, en Bélgica, del 2012 al 2013, y en el Instituto Federal Suizo de Tecnología, ETH, Zúrich, de 2017 al 2018. El doctor Valverde también es experto en simulación y modelado de redes de transmisión y distribución, estabilidad y control de sistemas eléctricos de potencia. Es consultor nacional e internacional en temas de energía y potencia eléctrica. Es investigador activo y cuenta con publicaciones científicas internacionales en temas como monitoreo y modelado de redes eléctricas, estabilidad y control de tensión de redes de transmisión y distribución. Y por último, es miembro del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica y miembro activo del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos IEEE. Él a continuación nos va a exponer sobre las oportunidades de control de energía solar fotovoltaica para beneficio de las redes eléctricas de transmisión y distribución. Muchas gracias, Gustavo, por acompañarnos y le doy el paso. Hola, buenos días, Víctor. Muchísimas gracias por la presentación. Pues voy a poner nada más un momento la cámara porque la cámara desde la computadora la tengo mal. Entonces, nada más para saludarlos a todos, aquellos que no me conocen, pues que me vean, ¿verdad? Un poquito. Y entonces ya voy a quitar la cámara y procedo a proyectar la presentación. Entonces ahí me van a estar escuchando, eso sí. Muy bien. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, lo escuchamos, Gustavo. Todo en orden. Ok, muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y todos. Bueno, como dice don Víctor, pues estaré hablando sobre oportunidades de control de energía solar fotovoltaica para el beneficio de las redes. Antes de eso, pues digamos que esas son las nuevas tendencias, lo que se espera en los próximos años. Ya es una realidad, eso sí, ya se pueden hacer algunas cosas interesantes, incluso con los equipos que ya están instalando los proveedores de estas tecnologías. Pero antes de eso, pues tenemos que ver el contexto y por qué es que es tan interesante las oportunidades de control que se tienen. Bueno, entonces, para hoy les hablaré sobre los impactos positivos y negativos de la tecnología fotovoltaica visto desde el punto de vista de la red, del operador de transmisión y de distribución. Pues obviamente tenemos muchísimos beneficios de la energía solar fotovoltaica, ¿verdad? Por sus, podemos decirle, nulas emisiones, ¿verdad? Por generar electricidad. Después vamos a ver estimación de capacidad de alojamiento, un tema muy importante en este país y en toda la región, ¿verdad? Tanto así de que algunos circuitos ya de este país se ha dicho de que no se puede introducir más sistemas fotovoltaicos o generación distribuida porque se llegó al tope, pero ahora vamos a hablar un poquito más de ese tope, ¿verdad? Que no es un tope técnico, sino que es establecido administrativamente, diría yo. Después, la inclusión de los DER, que significa recursos energéticos distribuidos, ¿verdad? Por sus siglas en inglés, para brindar control y servicios al sistema, que es la última parte, y es lo que nosotros estamos trabajando desde la universidad también con varios estudiantes, tanto de licenciatura como de maestría. Muy rápidamente, pues desde el año 2014-2015 iniciamos en el laboratorio, en el EPRE, a trabajar con estos temas de energía solar fotovoltaica para el país y de hecho empezamos a desarrollar herramientas para estimar cuál era cuál podría ser la producción de sistemas fotovoltaicos en todo el país. Pues, utilizamos información satelital, ¿verdad? De irradiación solar y a partir de eso entonces nos permitió en un programa de sistema de información geográfica determinar cuál es la posible producción o la producción promedio mensual y anual de un sistema fotovoltaico. Entonces se piden ciertas características de los paneles fotovoltaicos y del lugar donde se está instalando ese panel o donde se piensa instalar. Entonces nada más como para que tengan una idea, ¿qué pasa si se pone un sistema fotovoltaico de 1 kilowatt en San José? Pues eso fue lo que nos dio a nosotros. Entonces ahí se ve que de enero a diciembre pues hay variaciones en la producción de energía y también ahí lo que se presenta es el perfil de generación promedio. Este no va a ser como el perfil de generación de un día cualquiera, pues en un día se tendrán variaciones, pero este sería el promedio del mes. Entonces ustedes pueden ver ahí que los mejores meses serán enero, diciembre, ¿verdad? Época seca,
y después junio y julio, de acuerdo a los datos que nosotros teníamos, no eran los mejores meses. Algo interesante que también hicimos para aquella época fue estudiar cuál era la posición del Sol desde el año 2015 hasta el 2035. Nosotros teníamos un modelo de la posición del Sol en Costa Rica. Ese modelo, de hecho, calza muy bien con los modelos que tienen, por ejemplo, de Weather Channel y todos estos. Entonces, hicimos primero una validación y pues nos daba prácticamente lo mismo. Entonces, lo que hicimos fue, basado en la posición del Sol desde el año 2015 hasta el 2035, o sea, por dónde pasa el Sol todas las mañanas, las tardes y las noches, etcétera, pues llegamos a encontrar que la inclinación óptima de los paneles fotovoltaicos en este país debería andar a como viene ahí. Ahí ustedes pueden ver que la inclinación, vean que es 26 grados para el caso de San José, Limón mucho más bajito, ¿verdad? Y el azimutal sur, o sea, quiere decir que con respecto a la coordenada sur, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos ángulos yo me tengo que mover hacia el este o hacia el oeste? Entonces, ahí ustedes pueden ver los grados. Eso fue bastante interesante de lo que llegamos a obtener. Y aquí viene la regla de dedo de la orientación y posición en Costa Rica. Aquí en Costa Rica, normalmente cuando uno habla con la gente que instala paneles fotovoltaicos, la regla de dedo es instale los sistemas con inclinación de unos 10 o 15 grados y viendo hacia el sur. Vean que es un poco diferente a lo que nosotros llegamos a obtener, digamos, de manera científica, si se puede decir así. Vean que la inclinación debería de ser superior a los 15 grados, ¿verdad? A excepción de Guanacaste y la zona, digamos, costera, ¿verdad? Y en el caso de la azimutal sur, vean que si fuera, como dice la regla de dedo, esos grados deberían ser 0, pero vean que está bastante corrido, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que hicimos fue comparar, entonces, utilizando esa regla de dedo que se utiliza a nivel nacional. Entonces vean que la producción típica para San José podrían ser 112 kWh por mes, mientras que la producción óptima, de acuerdo a la inclinación que nosotros estamos diciendo y la orientación, da unos cuantos kWh más. Claro, ustedes dirán, bueno, eso no es mucho, sí, pero al menos sí se comprueba de que con la producción, digamos que con la ubicación óptima, se logran unos cuantos kWh, que a fin de cuentas eso va a ser plata para la persona que lo instaló, ¿verdad? Y ahí se ven las diferencias. Vean que en el caso de Limón prácticamente es lo mismo. ¿Por qué? Porque vean que se había dicho que tiene que tener una inclinación de apenas 8 grados y menos 29 grados, o sea, no se mueve mucho. ¿Dónde es que está el asunto acá y por qué es que la gente dice que se tiene que ubicar hacia el sur? Bueno, eso es porque si uno analiza los datos de cuál va a ser la posición del Sol en Costa Rica desde el año 2015 al 35, uno se da cuenta que durante 8 meses el Sol pasa por el sur, o sea, el Sol siempre va a salir por el este, evidentemente, eso ya lo conocemos desde la escuela, ahora va del este al oeste, pero resulta que durante 8 meses él se va por el sur, mientras que durante 4 meses se va por el norte. Por eso es que tiene mucho sentido que la gente diga que pongan el panel viendo hacia el sur, ¿verdad? Y después el asunto de la inclinación, si lo podemos ver en este caso, vean que 26 grados, 27 grados, y ahí está como diciendo, vea hacia el este, de hecho, esos menos 68 grados que dice al sureste debería ser. Ahí lo que está diciendo es de que se va a tomar la ventaja de las mañanas. Recuerden que en este país, durante todo el año, bueno, pues yo no sé en todo el país realmente, pero en muchas partes del país, pues aquí, en la época lluviosa, en las mañanas está haciendo sol y en las tardes llueve. Entonces, esto es parte del resultado que nosotros llegamos a obtener. Ahí lo que nos está diciendo es que los paneles fotovoltaicos van a aprovechar la luz o los rayos, ¿verdad?, del sol en la mañana mucho más que en la tarde. Por eso es que se establece esa posición de forma tal de que se aprovechen los rayos de la mañana. Muy bien. Entonces, eso era, digamos, de manera general de los estudios que habíamos hecho del recurso. Ahora, algo que a mí me interesa mucho de la energía solar fotovoltaica es su integración a la red eléctrica. Allá por el año 2014, pues nos hicieron un reportaje en La Nación sobre cuáles, eso sí, el título quedó un poquito alarmante, ¿verdad? Que cuáles serán los posibles daños de los paneles solares en la red eléctrica. Realmente era, lo que estamos haciendo era ver cuáles iban a ser los impactos positivos y negativos de la instalación de paneles fotovoltaicos. Entonces, eso fue un proyecto que lo hemos venido trabajando desde esa época, 2003, 2014, 2015, y hasta la fecha seguimos en este tipo de estudios. Algo importante tal vez de recordar es que en una red de distribución, cómo se comporta la tensión a lo largo del circuito. A mí siempre me gusta hacer la equivalencia con un trampolín. Recuerden que en la base del trampolín, pues si yo salto ahí, pues no, yo no me muevo, ¿verdad? Y eso podría representar entonces una subestación, o sea, es la salida del circuito.
pero conforme uno se va alejando del circuito, digamos, de la subestación, el circuito pueden ser unos 10, 12 kilómetros de longitud, entonces ahí es donde se empiezan a presentar problemas por caídas de tensión. ¿Por qué? Porque hay un montón de cargas, ¿verdad? Y cada carga pues hace que la tensión caiga. Entonces podríamos verlo como algo así, que la tensión, vean que las casas que están sobre el borde de la tabla del trampolín, pues entonces la tensión está mucho más baja, podríamos decir que son 116 volts en lugar de los 120 volts que uno esperaría en una casa. Cuando uno tiene generación distribuida pasa lo contrario, que sería esto. Supongamos de que hay un montón de casas que tienen generación distribuida, entonces más bien la tensión se va para arriba. ¿Qué sucede entonces si pasa una nube? Pues yo debería tener una situación como esta, ¿verdad? Entonces vean que la tensión pasa de 116 volts a 126 volts. Eso se llama variación de tensión y es algo que en ingeniería eléctrica, digamos, no nos gusta mucho. Las variaciones de tensión no son buenas para los equipos, entonces hay que cuidar eso. Otra de las cosas que pueden suceder son los flujos inversos. Eso es simplemente que, supongamos que en un secundario hay un montón de casas con sistemas fotovoltaicos, esa energía, digamos, de que es suficiente para abastecer a los clientes que pusieron esos sistemas fotovoltaicos, pero todavía hay un excedente. Ese excedente entonces se va a ir a otras casas, pero si todas las otras casas del mismo secundario tienen generación distribuida, pues esa energía o esa potencia se va a ir hacia la red de media tensión por medio del transformador. No hay ningún problema con que digamos, con que el flujo de potencia vaya en sentido contrario para un transformador, pero sí hay algunos equipos como los reguladores de tensión que están a nivel de media tensión que pueden llegar a tener algunos problemas. Simplemente lo que hay que hacer es, pues, reprogramarlo de forma tal de que él permita el flujo inverso. Ok, ahora, pero no todo es malo. Recuerden lo que yo les estaba diciendo, de que nosotros andamos buscando efectos positivos y negativos. Entonces, supónganse en este caso, esto es una simulación que hicimos, ¿verdad? Aquí se ve, digamos, una red de distribución típica. Entonces, aquí se ve, vamos a ver si se ve el mouse, ustedes lo pueden ver acá. Entonces, esta sería una subestación, ver qué pasa de la red de transmisión a distribución. Esto sería media tensión a 34.500 volts. Y aquí vienen los transformadores de poste, ¿verdad? De esos de los que uno ve ahí en el barrio de la casa. Entonces, ese transformador alimenta varias casas. En este caso, pues, nos interesa este barrio. Aquí ustedes pueden ver que en algunas de estas casas hay sistemas fotovoltaicos. Eso es lo que uno puede ver en estos momentos, ¿verdad? En algunos barrios, pues, esporádicamente se encontrará uno que hay una casa con sistemas fotovoltaicos. ¿Cuál es el asunto cuando uno tiene poca penetración de generación distribuida? Bueno, un mejoramiento del perfil de tensión, claro. Recuerden que con el trampolín habíamos dicho que las casas que estaban más alejadas de la fuente, pues esas iban a tener una caída en la tensión, pero si yo pongo un panel fotovoltaico y lo que él hacía era más bien subir la tensión, pues eso es algo bueno. Entonces hay un mejoramiento del perfil de tensión. Otra de las cosas es reducción del pico del mediodía. En este país ustedes se pueden meter en la página del CENSE, Centro Nacional de Control de Energía, y se darán cuenta que tenemos un gran pico a mediodía, ¿verdad? Entonces esos sistemas fotovoltaicos pueden llegar a reducir estos picos, ¿verdad? Y posiblemente digamos, puede evitar el encendido, digamos, de plantas térmicas. Eso es bastante importante. Claro, a esta hora, a las 6 de la mañana y el pico de las 7 de la noche, pues no hay nada que hacer con el sistema fotovoltaico, a menos que se tenga un sistema de almacenamiento, ¿verdad? Pero eso ya es tema de otro día. Yo creo que don Víctor nos puede ayudar con eso. Reducción de pérdidas, para ese circuito que yo les enseñé ahí, que estaba ahí dibujado hace 2 o 3 diapositivas, nosotros empezamos a evaluar por medio de una simulación cuáles son las pérdidas en ese circuito. Y ustedes pueden ver que entre más casas tengan sistemas fotovoltaicos, vean que la reducción de las pérdidas aumenta. O sea, eso es algo bueno. ¿Por qué? Pues resulta que, voy a regresar unas 3 diapositivas acá, resulta que para traer energía a esta casa, toda esa corriente tiene que venir desde la subestación. Pero resulta que si yo pongo un sistema de generación en este punto, entonces vean que ya esa corriente no tiene que pasar por todos estos elementos, entonces no hay el efecto Joule, o sea, las pérdidas en los conductores no hay, o las pérdidas en el transformador. Eso es algo muy bueno de la generación distribuida, que como yo estoy generando en el lugar donde se está consumiendo, entonces la corriente no anda circulando por todo el circuito, y eso hace que las pérdidas disminuyan. Eso es algo bastante positivo con la generación distribuida y la fotovoltaica. Pues bien, ahora, ¿cuáles son los impactos de alta penetración de sistemas fotovoltaicos? Hasta este momento yo les estuve diciendo de los efectos positivos. Bueno, poquito es bueno, mucho no tanto. ¿Ok? Entonces, el problema sería si yo tengo un montón de sistemas fotovoltaicos, ya que podríamos decir que eso podría pasar en unos 10, 15 años, y eso es algo que se ha visto en lugares como California, en lugares como Hawái, o incluso en Alemania, donde ellos lo que hicieron fue incentivar por medio de subsidios,
la incorporación de sistemas fotovoltaicos por parte de los clientes. Claro, ahí lo que ellos andaban buscando era, pues, tratar de reducir, digamos, la generación con carbón o incluso con las plantas nucleares, ¿verdad? Entonces ellos andaban buscando formas de que la gente tuviera energía renovable. ¿Cuáles son los principales impactos que se pueden tener? Bueno, aumento de las tensiones, ¿verdad? Puedo tener yo aumento y después reducción de las tensiones. ¿Por qué la reducción? Bueno, cuando pasa una nube, ¿verdad? Entonces ahí estábamos viendo el efecto trampolín. Entonces ahí pueden haber quejas de usuarios, ¿verdad? Pero el usuario se queja cuando hay daño a los equipos. El usuario no sabe cómo está la tensión, se está comportando, ¿verdad? Es hasta que se le queman los equipos. Tienen que ir a la reserva a hacer la queja. Después, sobrecarga de transformadores, eso sería en el caso de vehículos eléctricos. Claro, aquí estoy metiendo los vehículos eléctricos. En el caso de transformadores, más bien, con los sistemas fotovoltaicos, eso es algo bueno, porque yo lo que estoy haciendo es reducir la demanda o el flujo de potencia que está pasando por los transformadores. Entonces, más bien, desde ese punto de vista, eso es algo bueno. Después, fluctuación de tensión, que era lo que veníamos hablando. Si las variaciones son muy rápidas, entonces ya no hablamos de variaciones de tensión, sino que hablamos de flicker, ¿verdad? Que es parpadeo, cuando nosotros estamos viendo que tenemos una luz encendida y se empieza a encender y apagar, eso es algo bastante molesto para el ojo. Y finalmente, aumento de corrientes de falla. Entonces, como estos sistemas fotovoltaicos están aquí produciendo, resulta que si hay una falla, un cortocircuito en algún punto de la red, estos sistemas fotovoltaicos van a aportar a esa falla. Entonces, lo que hace es que se aumentan las corrientes de falla y eso puede requerir un cambio de equipo de protección. Ahora, ¿cuál es el reto para los planificadores de la red y los mismos operadores? Yo diría más que para el planificador de la red de distribución, que nosotros no sabemos en estos momentos quién es el que va a instalar los paneles fotovoltaicos. Yo podría tener un escenario en el cual esta es digamos, la localización de los paneles fotovoltaicos y esto es para el mismo circuito perfectamente. Yo puedo decir de que así es como se van a ubicar, pero resulta que no es así, no es tal cual. Resulta que esta fábrica puso paneles fotovoltaicos. O puede ser de que van a haber muchos más. Entonces, la localización futura es incierta y tampoco nosotros sabemos a qué ritmo va a ir creciendo. Entonces, una de las cosas que estuvimos haciendo en la universidad fue estimar dónde podrían ser las ubicaciones más probables en los circuitos de distribución. Este fue un trabajo que hicimos en el año 2015. Entonces, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz nos pasó la energía consumida por los clientes en su área de concesión. No nos dio información del cliente en sí, pero simplemente nos dijo, en este punto se consume esta cantidad de kilowatt hora y también este cliente es tipo residencial, comercial o industrial. Entonces, para este caso, nada más les voy a enseñar la parte de residencial. Nosotros llegamos a determinar, cuál es la probabilidad de que los clientes residenciales instalen paneles fotovoltaicos. Entonces, encontramos que con muy poca probabilidad, o sea, una probabilidad menor a 10, vean que una buena cantidad de gente podría instalar. Claro, su probabilidad es muy baja. Y si nosotros empezamos a aumentar cuál es la probabilidad de que ellos instalen, vean que el número de clientes se reduce considerablemente. Entonces, también nosotros lo sacamos por cantones. Ahí ustedes pueden ver, hay muchísimos potencial de clientes, ¿verdad? En la zona de San José, Desamparados, Escazú, y vean que va reduciendo la cantidad de clientes. Eso es desde el punto de vista de clientes y después la capacidad potencial de que esos clientes pongan paneles fotovoltaicos. Aquí ustedes pueden ver que en la zona de San José, pues 50 megas se podrían instalar. Eso no quiere decir de que va a ocurrir, pero simplemente a partir del algoritmo que nosotros desarrollamos encontramos de que sí podrían eventualmente ellos tener. ¿Cuál fue el criterio de evaluación aquí? Si les era rentable o no a esos clientes. ¿Okay? Si les era muy rentable, pues la probabilidad de instalación iba a ser alta. Y si es poco rentable, pues es menor a 10%. Claro, nosotros encontramos incluso clientes de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz que su probabilidad de instalación es 0. ¿Por qué? Porque resulta que consumen muy poco. Entonces, como consumen muy poco, podrían poner unos paneles fotovoltaicos, efectivamente. Si cualquier persona en este país puede poner panel fotovoltaico, lo que pasa es que la inversión para poner ese panel fotovoltaico no va a ser, digamos, compensada después por los ahorros de la electricidad, ¿verdad? Aquí lo que estamos hablando es de un flujo de caja. Entonces, a alguna gente simplemente no le es rentable. O sea, el panel fotovoltaico nunca se le va a pagar, ¿verdad? Por la reducción en la tarifa que va a tener en una vida útil de 20 o 25 años que podamos decir de esos paneles fotovoltaicos. Los estudios que hemos realizado, nosotros, bueno, partieron justamente de ese estudio del año 2015 con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. De hecho, fue un proyecto financiado por la Fundación Cruza y que estuvo ahí de por medio el MINAE también. Entonces, lo que hicimos fue analizar un circuito de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Este era el circuito más grande que se tenía. Este circuito ya se dividió, de hecho. Este se llamaba el circuito Belén-San Juan.
tenía 26,000 clientes. Tengo entendido de que en este país no hay otro circuito que tuviera tantos clientes, ¿verdad? Vean que estamos hablando de 1,200 transformadores que se estaban tomando en cuenta. Entonces, vean, esta es la zona, digamos, donde estaba ese circuito. Y si yo hago un zoom en esta parte, ya uno se puede dar cuenta de que ahí hay un montón de casitas. Y si yo hago un zoom en esta parte, aquí se ven todos estos palitos. Esos palitos son las acometidas. O sea, esa es la conexión de las casas, de las diferentes casas, a la red pública, ¿verdad? Entonces, pueden ver de que habían muchísimos clientes. Entonces, eso nos tomó muchísimo tiempo modelarlo. Pues obviamente utilizamos la información del Sistema de Información Geográfico de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Con esa información después la convertimos a un modelo que se podía simular en el software OpenDSS. Entonces lo que hicimos fue que en ese circuito, lo que hicimos fue proyectar los sistemas fotovoltaicos. Entonces pensar de que en un futuro iban a haber un montón de sistemas fotovoltaicos. Entonces ahí se puede ver qué sucede si yo pongo 500 kilowatts o si pongo 1000 kilowatts, que representan 1 mega, ¿verdad? 2 megas, 8 megas, hasta ese punto, ¿verdad? Entonces, poniendo por medio de simulación en computadora esos sistemas fotovoltaicos, empezamos a ver cómo se iba a comportar el circuito. Pero nosotros lo hicimos considerando algo que era muy importante y era lo que yo les había dicho. Nosotros no sabemos exactamente dónde van a estar esos sistemas fotovoltaicos. Entonces, si yo llego y pongo 500 kilowatts en este circuito y yo digo que van a estar acá, bueno, eso es solo un posible escenario, pero no quiere decir que eso es lo que va a ocurrir. Entonces, lo que uno tiene que hacer en estos casos son simulaciones Monte Carlo, que consiste en tomar esos 500 kilowatts que yo se los asigné a estos clientes y después tomar esos 500 kilowatts y asignárselos a otros clientes. De esa forma, uno entonces ya se evita estar suponiendo que solo van a estar en un solo lugar. Entonces, uno los va moviendo. Después, para 1000, también, aquí ya están, yo los estoy poniendo en este lugar, pero después lo que hacíamos en otra simulación Monte Carlo era cambiar la ubicación de esos 1000 kilowatts y los ponemos en otro lado. Después, agarramos esos 1000 kilowatts y los volvemos a poner en otro lado. Eso se llaman estudios estocásticos y está relacionado con los estudios estocásticos de capacidad de alojamiento que les voy a mencionar dentro de poco. Y así lo hicimos para diferentes niveles de penetración. Entonces vean que para cada nivel de penetración, o sea, que si yo me quedo con 4 megawatts, entonces agarrábamos y analizábamos 500 posibles localizaciones diferentes, ¿verdad? Y entonces sacábamos estadística con eso. ¿Qué evaluábamos nosotros? Reducción de pérdidas, desbalances en la red, sobretensiones y posibles sobrecargas en los circuitos. Vean aquí, por ejemplo, qué pasa en ese circuito. La demanda del circuito es esta, la que ustedes pueden ver en azul. Eso era, digamos, ese circuito en el año 2015. Si nosotros poníamos 500 kilowatts de fotovoltaico, vean que la demanda a mediodía cae. Y si nosotros poníamos 8 megawatts, entonces vean que cae considerablemente. Pero la historia vuelve a ser la misma a partir de las 6 de la tarde, ¿verdad? Entonces eso es algo muy importante. Los sistemas fotovoltaicos tienen su efecto aquí durante el día, a menos que yo ponga un sistema de almacenamiento en el cual entonces alguna de esa energía la almaceno y yo la puedo entonces hacer útil en estas horas del día. Parte, digamos, de los resultados que nosotros llegamos a obtener aquí se ve. Entonces recuerden que estamos cambiando las localizaciones de esos paneles fotovoltaicos. Y entonces, para cada nivel de penetración, como estábamos cambiando la ubicación, nosotros llegamos a obtener impactos, ¿verdad?, en la red. Entonces aquí se ve la tensión en los diferentes puntos de la red. Para que tengan una idea, la tensión que permite la ADC es 1.05, 1.06 PU. Si se pasa de 1.06 PU, entonces hay problemas, ya se considera que hay una sobretensión. Ven que nosotros encontramos que incluso para niveles de penetración bajos, dependiendo de la ubicación de esos paneles, yo podría tener una concentración de paneles y podría hacer de que la tensión llegue a 1.12, 1.14 PU, ¿verdad? Pero vean qué interesante, yo puedo tener 2 megawatts instalados en ese circuito para una condición muy particular y yo puedo tener una tensión máxima de 1.13 PU. Pero vean que yo puedo tener 8 megawatts y dependiendo de la ubicación de esos megawatts, yo puedo tener una condición que es menos problemática. O sea, aquí no es un asunto de cuántos sistemas fotovoltaicos yo estoy instalando en el circuito, sino de la concentración de esos paneles fotovoltaicos. Eso es algo muy importante. Después, desde el punto de vista de desbalance de tensión, nosotros lo que encontramos es que más bien el desbalance va disminuyendo y eso es algo muy bueno. Es uno de los efectos positivos de los sistemas fotovoltaicos. Parte de estos análisis nosotros los publicamos en este journal que está publicado en el 2018. Ok, algo también muy importante para las empresas de distribución es, ok, si van a haber problemas, ¿en dónde es que van a estar esos problemas? Entonces, eso es parte de los estudios que nosotros llegamos a obtener. Para ese circuito en particular, nosotros determinamos que en esta zona de este circuito es donde podrían tener mayores problemas. Y si ustedes me preguntan por qué aquí y no acá, bueno, eso es porque en esta zona había un
un transformador que pasaba de 34.500 volts a 13.800. Entonces, esta zona trabaja a una tensión de operación menor. Como la tensión de operación es menor, la corriente en los conductores es mayor, entonces ahí había mayores problemas. Entonces, eso nos parecía bastante importante, muy interesante. Esos fueron los primeros estudios que estuvimos haciendo nosotros. Lo hicimos para la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, después para SPH y vamos a ver, y también para Cope Santos, que también ellos nos brindaron información de sus circuitos. Ok, entonces, como para terminar este tema de impacto de la generación distribuida, la severidad, ¿verdad? De acuerdo a los estudios que nosotros hicimos, la severidad depende de la cantidad de los kilowatts instalados, claro, lo que se llama el nivel de penetración, pero también de la localización de esos sistemas de generación distribuida. Habíamos visto que para 2 megawatts yo podía tener condiciones en las cuales yo tenía más problemas que para 8 megawatts, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia acá? La localización de esos sistemas, si hay una concentración importante. Y otra cosa, las características eléctricas y topológicas de la red son muy importantes. El comportamiento de los circuitos urbanos, ¿verdad? Donde hay una densidad poblacional bastante grande, es muy diferente de circuitos rurales, donde más bien yo tengo circuitos que son muy largos porque tienen que abarcar mucho terreno, ¿verdad? Y donde hay pocos clientes. Y algo muy importante, la hora del día, ¿verdad? A las 5 de la tarde, cuando ya prácticamente no hay sol, pues el impacto es muy bajo, si yo lo comparo a las 11 de la mañana o a la 1 de la tarde. ¿Cómo nosotros llegamos a hacer esto? Bueno, nosotros desarrollamos herramientas de simulación en GIS, ¿verdad? Ese circuito que yo les estaba diciendo, nosotros duramos 2 meses para pasar del sistema de información geográfica al modelo en el DSS. Pues fueron 2 meses y nosotros dijimos, lo hacemos una vez y nunca más. Entonces, a partir de ese momento empezamos a hacer software, o sea, prácticamente eso fue lo que hicimos, que lo que hace es una conversión automática de la información en el GIS a como lo necesita el software OpenDSS. Y finalmente, el software OpenDSS es muy de programación. Entonces, lo que nosotros hicimos, digamos, con ayuda del MINAE, con fondos del Banco Mundial, también fue desarrollar interfaces gráficas. Entonces, ya las empresas eléctricas pueden hacer sus estudios con una interfaz tan bonita como esta. Ok, ahora vamos a hablar de la capacidad de alojamiento. Me disculpan que estoy hablando tan rápido, porque yo sé que aquí el tiempo apremia. La capacidad de alojamiento, resulta que es cuánto un circuito de distribución como ese que estuvimos viendo, cuánto es lo que puede aguantar de sistemas fotovoltaicos. Eso es muy importante para la gente, porque resulta que cuando una empresa de distribución dice de que ya no se puede meter paneles fotovoltaicos o generación distribuida en general, simplemente es que ya no se puede meter. O sea, por más que ustedes hagan, lloren, patalen, no se puede meter, a menos de que vengan otras técnicas. Resulta que en este país se dice que en un circuito de distribución, la máxima generación que se puede poner en un circuito es un 15% de la demanda máxima de ese circuito. O sea, que si yo me regreso acá, vean que la demanda máxima de este circuito, podemos decir, es esta, ¿verdad? Aquí serían, ¿qué? 17 megawatts, podríamos decir. Casi 17 megawatts. Entonces, ustedes lo que tendrían que hacer sería agarrar esos 17 megawatts y multiplicarlos por 0.15. Y ahí les va a decir cuánto es la capacidad máxima que se puede meter en ese circuito. Esa es la famosa regla del 15%. Eso yo siempre lo considero que es una regla administrativa, proteccionista, de hecho, pero no tiene ningún criterio técnico. Entonces, a nivel internacional ya han venido, digamos, algunos esfuerzos para tratar de determinar cuál es la capacidad real de alojamiento de los circuitos de distribución. ¿Por qué nos importa a nosotros la capacidad de alojamiento? Bueno, para nosotros la alta penetración es de interés cuando afecta el desempeño y la confiabilidad de la red eléctrica. O sea, si ya hay puntos en la red en las cuales la tensión está muy alta o hay mucha variación de tensión por arriba del 3%, entonces ahí se dice que hay un problema, ¿verdad? Y eso se tiene que corregir. Las correcciones en la red eléctrica implican o están relacionadas con dinero, ¿verdad? Entonces la empresa eléctrica tiene que tal vez cambiar algunos conductores, o tal vez tiene que cambiar un transformador, o tal vez tiene que cambiar los sistemas de protección porque las corrientes de falla estaban muy altas, y eso implica de que hay un costo, y ese costo finalmente se va a ver reflejado en la factura eléctrica que pagamos todos, no solo los que ponen generación distribuida, sino que también los que no tienen generación distribuida. Por eso es bastante importante tener claro cuál es la capacidad de alojamiento. De hecho, la capacidad de alojamiento en los circuitos es muy grande, es increíblemente grande, nada más que tenemos que tomar en cuenta esto, en qué momento es el inicio de las inversiones. Por eso es que más bien la capacidad de alojamiento está relacionado a cuánta generación distribuida yo puedo poner antes de que se tengan que hacer inversiones en el circuito. Entonces, claro que si yo empiezo y pongo más kilowatts y más kilowatts y más kilowatts, el circuito sí podría aguantarlo, pero
sujeto a adecuaciones de la red, y eso implica dinero, ¿ok? Entonces, esa es la parte de cuidado. Entonces, el costo de mitigación o adecuación pueden ser bastante altos. Entonces, ¿quién paga la cuenta? En estos momentos la pagan todos, ¿ok? Y ahí es donde empiezan a venir, digamos, la resistencia de las empresas eléctricas porque haya mucha generación distribuida, porque ellos dicen, bueno, puede haber más generación distribuida. Por un lado, pues ellos ya no tienen a esos clientes, ¿verdad? Porque ese cliente que puso su generación distribuida ya le paga mucho menos la electricidad a la compañía, ¿verdad? Eléctrica. Y por otro lado, la compañía eléctrica dice, tras de que perdí a un cliente, ahora resulta de que tengo que hacer adecuaciones de la red. Por eso es que esto se vuelve tan problemático, este tema, o tan polémico. Ok, la capacidad de alojamiento, entonces, es la cantidad de generación distribuida, que ustedes pueden decir que son sistemas fotovoltaicos, que yo puedo instalar en un circuito de distribución sin impactar la calidad y la confiabilidad del servicio eléctrico y sin requerir adecuaciones de la red. Vean que ahí estamos hablando ya de que yo tengo que hacer un estudio técnico para ver en qué momento es que hay que soltar plata, si lo podemos decir así. Entonces, ¿cuáles son los criterios que usualmente se evalúan en los estudios de capacidad de alojamiento? Bueno, las tensiones, habíamos visto que las tensiones pueden hacerse muy altas, ¿verdad? Las protecciones, en caso de que yo tenga que hacer algún cambio de las protecciones, y la cargabilidad también. En caso de que yo tenga flujos inversos, podría ser de que la cantidad de generación distribuida es tal de que más bien los transformadores podrían llegar a sobrecargarse, pero por un flujo inverso. Esa es posiblemente una condición muy poco probable. O sea, es posible de que los primeros problemas que yo me encuentre sean de tensiones y de protecciones antes de cargabilidad. ¿Cuáles son los usos de los estudios de capacidad de alojamiento? Bueno, que son estudios expeditos de interconexión. Entonces, las personas que llegan y hacen una solicitud de interconexión, le dicen a la empresa distribuidora que quieren poner unos paneles fotovoltaicos, un proyecto, ya sea de 5 kilowatts, de 2 kilowatts para nivel residencial, o puede ser que ya ande por 50 kilowatts o 100 kilowatts para nivel comercial o industrial. Entonces, la empresa distribuidora ya tiene estos análisis y ellos revisan y dicen, mira, aquí sí se puede poner generación distribuida. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hicieron un estudio previo, ¿verdad? Y ya no está basado en el 15%, ahora hacen un análisis del circuito, revisan si en esa zona van a haber problemas o no, ¿ok? Y en lugares como California se han publicado mapas sobre la capacidad de alojamiento, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los criterios para determinar la capacidad de alojamiento? Bueno, se revisan las tensiones, se revisan las fluctuaciones de tensión, ¿verdad? ¿Qué pasa si pasa una nube y si lo que hizo fue entonces la tensión estaba muy alta, después cae y se va la nube y otra vez vuelve a ser alta? Después, cargabilidad de los equipos, ¿verdad? Después, flujos inversos para efectos de reguladores de tensión, que los reguladores de tensión se utilizan en circuitos rurales, de hecho. En la zona urbana no hay, uno no encuentra en la Compañía Nacional de Fuerza y Luz o en ISPH o en JASEC reguladores. Entonces, este tema no es un problema para ellos. Reducción de alcance y disparos simpáticos son problemas de protecciones, que no voy a entrar en detalle. Aumento de las corrientes de falla. Después, coordinación fusible-interruptor, que eso es un esquema que se utiliza en algunas empresas eléctricas. Y después, operación en isla también. Aquí lo que se intenta es que nunca exista la posibilidad de que los sistemas fotovoltaicos lleguen a crear una microred. Eso no es algo bueno porque más bien es bastante problemático. Entonces, uno lo que se tiene que asegurar es de que no exista esa posibilidad. Incluso los inversores, ellos tienen digamos, un modo de protección que se llama anti-isla, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy, muy interesante. Las metodologías de estimación a nivel internacional, pues, se dividen en estas 4, podríamos decir. Está el método estocástico, que está muy relacionado a la metodología que yo les dije ahora, que es que poner paneles fotovoltaicos en diferentes partes del circuito y sacar estadísticas, ¿verdad? ¿Quién ha hecho esos estudios? Bueno, en Estados Unidos, Pepco Holdings, algunas empresas en Estados Unidos, y algo muy interesante que yo lo reconozco mucho, que la Compañía Nacional de Fuerza y Luz fue la primera empresa de distribución en este país, y yo diría que de todo Centroamérica, en hacer un estudio de hosting capacity. Esto lo hicieron en el Departamento de Planificación de la Compañía de Fuerza y Luz, que está liderado por don Raúl Fernández, y en ese estudio la ingeniera María José Parajeles fue la que, digamos, llevó la parte técnica, ¿verdad? Después, el método iterativo, ese fue un método que lo propuso San Diego Gas and Electric y también Southern California Edison, allá en California. Y ese es el método iterativo que ahorita les voy a explicar un poquito qué es. Después, un método simplificado que lo propuso Pacific Gas and Electric Company. Vean que eso es en California también. Y eso es porque digamos que el regulador de California les solicitó que hicieran este tipo de estudios, por eso es que ellos han ido un poco adelante, ¿verdad? Y después el método híbrido, que es un método que desarrolló el EPRI y que ya lo ha utilizado empresas como Excel Energy, que si no me equivoco, Excel Energy está en Minnesota. Les voy a hablar rápidamente de eso. El método estocástico es prácticamente el mismo que les había yo mencionado a ustedes. Entonces, ahí lo que se busca es
ver en qué momento es que para cuál nivel de generación distribuida ya se incumple un umbral. Aquí se puede ver que para este nivel de penetración, no importa cuál es la ubicación de esos paneles, pero todavía yo no he excedido el umbral. Ahora, resulta que hay aquí una zona gris, diría yo, en las cuales, dependiendo de la ubicación de esos paneles fotovoltaicos, yo ya puedo tener problemas. Y después nos encontramos una zona en la cual definitivamente para cualquier nivel de penetración, yo voy a encontrar problemas. Eso es, digamos, el método estocástico. Es un método que requiere muchísimas simulaciones, entonces es algo que no se desea, porque uno puede durar un día de simulaciones para obtener estos resultados. Imagínense que la Compañía Nacional de Fuerza y Luz anda por unos 150 circuitos, entonces duraría un día por circuito, o sea, le tomaría 150 días, ¿verdad? Si tuviera todo bien modelado para obtener la capacidad de alojamiento por el método estocástico. Ahora, el método iterativo, este fue el otro método que se implementó en Estados Unidos, y lo que dice es, a nosotros no nos interesa nada de baja tensión, nosotros lo que nos interesa es media tensión y los generadores distribuidos que son de gran capacidad. Aquí estamos hablando, digamos, una planta de fotovoltaica puede ser de gran capacidad. Entonces, lo que se hace es que se pone en un nodo de media tensión, el número 1, y se empieza a poner generación distribuida por medio de simulación, ¿verdad? Entonces, se empieza a poner más y más y más hasta que uno encuentra en qué momento hay problemas. Después, uno termina de analizar ese nodo y después va con el siguiente nodo. Y después vuelve a poner y así sucesivamente hasta tomar en cuenta todos los nodos de media tensión trifásicos. ¿Cuál es el problema de este método? Que no toma en cuenta cuáles son los impactos en los circuitos de baja tensión. Después, el método simplificado, este fue un método que era el de Pacific Gas and Electric, que no, digamos, no creo que tenga mucho futuro, ¿verdad? Porque era un método que se llama heurístico, o sea, es basado en la experiencia de los ingenieros y no tanto por una simulación. Y después está el método híbrido de EPRI, que es muy similar al de San Diego, ¿verdad? En que, por un lado, tienen que poner sistemas fotovoltaicos a nivel de media tensión, y después lo que ellos hicieron también fue suponer de que se ponen sistemas fotovoltaicos que están distribuidos en los circuitos de baja tensión, pero tampoco ellos llegan a simular baja tensión, sino que ellos dicen que hay una distribución de sistemas fotovoltaicos a lo largo del circuito con estas formas. Entonces ahí uno se va moviendo. El problema es que no se analizan impactos en baja tensión, a pesar de que ellos están considerando de que sí toman en cuenta recursos distribuidos de pequeña escala. Ok, nosotros aquí en Costa Rica ya estamos trabajando con el Centro Nacional de Control de Energía en un nuevo método, ¿verdad? Que es un hosting capacity, o sea, una capacidad de alojamiento, que esperamos que esté lista en diciembre, pero de eso no puedo hablar porque, bueno, es un trabajo que está en investigación y que lo estamos trabajando con el CENSE. Oportunidades de control de generación distribuida al servicio de la red. Bueno, tenemos que recordar que los sistemas fotovoltaicos no es solo el panel fotovoltaico, sino que él también tiene un inversor. Esos inversores tienen la capacidad de controlar la tensión. Y este sería el control volt bar. Entonces, vean que aquí el eje X es tensión y el eje Y es potencia reactiva. Entonces, si la tensión está muy cerca de la tensión nominal, la potencia reactiva va a ser 0. Pero, ¿qué pasa si la tensión empieza a crecer? Aquí lo que dice es que el inversor lo que va a hacer es demanda potencia reactiva. Al demandar potencia reactiva, lo que hace es que baja la tensión. Eso es algo bastante bueno. Ahora, también está el control volt watt, que lo que hace es que si la tensión está muy alta, entonces él lo que hace es un recorte de la potencia activa, o sea, está recortando generación. Y eso es algo que tal vez no es muy bueno para el usuario, porque el usuario pone un panel fotovoltaico para que genere, pero resulta que si la tensión está muy alta, el mismo control lo que hace es que corta producción. Entonces, tal vez esta opción no es la más, digamos, la que la gente más le gusta, sino que a la gente le gusta más esta, porque simplemente uno trabaja con potencia reactiva y la potencia activa no se ve comprometida. Esto es una simulación de la actuación de estos sistemas de control. De hecho, esto lo hizo la ingeniera María José Parajeles cuando estaba con nosotros en el EPER. Entonces, ahí se puede ver que hay un recorte, ahí ustedes pueden ver, hay un recorte de la potencia de algunos de esos sistemas fotovoltaicos. ¿Y qué pasa si yo utilizo control volt bar? Vean que esta es la potencia activa, no hay ningún tipo de recorte, aquí se ve. O sea, algunos se ven más grandes que otros, pero es porque el tamaño del panel era diferente, ¿verdad? Pero aquí se ve que se está generando todo con potencia activa y aquí se ve la potencia reactiva. Aquí se ve que más bien ellos están consumiendo potencia reactiva para que la tensión no sea muy alta. Ok, mediciones reales. Esto fue de hecho con estudiantes de licenciatura de la U. Entonces, uno de los estudiantes de la U también pues trabaja en una empresa que instala paneles fotovoltaicos y que diseña todo este tipo de soluciones. Y lo que hicimos fue poner
un analizador de calidad de la energía en esa instalación. Esos son los paneles, digamos, los inversores, ¿verdad? Entonces se pusieron los analizadores de calidad de la energía y aquí se puede ver que, vean que aquí que se va como a esta parte roja, se va a la parte negativa. Esto es consumo de potencia reactiva. Aquí lo que hicimos fue poner a trabajar el control volt-var. Entonces, lo que más nos interesa de esto es que ya esto es una tecnología que ya está en el país y que las empresas eléctricas deberían de empezar a volverlas a ver, ¿verdad? Porque puede servir para control de tensión en esos puntos. Servicios de transmisión, bueno, claro, también, eso es algo que nosotros hemos estado analizando, eso es tal vez un poquito más futurista, digamos, esto que estamos hablando, eso ya es tecnología actual, ya se puede utilizar. Esto es investigación que se espera que en unos 5 o 10 años ya se pueda implementar. Esto es una red de transmisión, esto sería un circuito de distribución a nivel de media tensión y resulta que aquí está baja tensión, que es donde estamos nosotros, en nuestras casas. Lo que nosotros estamos proponiendo es que con esos recursos distribuidos se pueda aprovechar esos sistemas de control y que puedan brindar servicios a transmisión. Claro, uno solo no lo logra, pero si uno llega y agrega ese montón de recursos distribuidos, que esperamos que en unos años esa sea la condición, entonces por medio de la agregación, uno puede llegar a controlar, por ejemplo, la potencia reactiva que pasa de transmisión a distribución, o también puede ayudar al control de tensión a nivel de transmisión. Suena muy futurista porque uno diría, ¿cómo es posible que un sistema fotovoltaico de 3 kilowatts puede llegar a dar servicios a transmisión? Bueno, él solito no, pero si son miles de sistemas de 3 kilowatts, entonces ahí sí ya cambian las cosas. Esto fue algo que de hecho que yo estuve trabajando allá en Suiza, que lo que ellos intentan, bueno, resulta que la empresa de transmisión les dice a los de distribución de que tienen que cuidar la potencia reactiva que circula por esta zona. Entonces lo que nosotros hicimos fue utilizar los paneles fotovoltaicos que están aquí aguas abajo, coordinarlos de forma tal de que nunca se pase la potencia reactiva que estaba estableciendo SwissGrid, porque si se pasa, entonces eso serían penalizaciones económicas para el operador de distribución. Entonces vean que hicimos una coordinación, ¿verdad?, por medio de un esquema aquí centralizado que asegura de que nunca aquí la potencia reactiva llega a ser superior a la que habían establecido. ¿Cómo hicimos eso? Pues vean aquí que está la curva volt-var, ¿verdad? Entonces lo que nosotros hicimos fue una adaptación de esa curva volt-var de forma tal de que en esta zona, que era cuando la potencia reactiva debería ser 0, entonces más bien en esta zona es cuando este sistema fotovoltaico puede recibir señales de un coordinador externo. Esto está, pues si alguien está interesado de esto está en este artículo que lo publicamos en el 2019. Y eso fue con la gente de ETH Zurich. Entonces, nada más para que vean cómo estaba este asunto. Este es el límite que había establecido SwissGrid, ¿verdad? Y si yo llego y coordino los sistemas fotovoltaicos, vean que en el único momento donde yo tuve problemas con la potencia reactiva fue acá. ¿Y por qué tuve problemas acá? Bueno, porque resulta que en esta hora los sistemas fotovoltaicos estaban apagados. Claro que si los sistemas fotovoltaicos estuvieran encendidos para proveer potencia reactiva, este problema no hubiese ocurrido. Y aquí se ve los miles de sistemas fotovoltaicos, aquí se ve la potencia reactiva. Algunos están inyectando, claro, esto están inyectando porque eso fue la solicitud del coordinador, mientras que hay otros que están consumiendo reactivo. Esto era porque eran otras unidades, lo que estaban haciendo era controlar la tensión. O sea, ellos estaban en modo control volt-var, mientras que estos otros estaban siguiendo lo que estaba solicitando el coordinador. Ok, ¿hacia dónde vamos nosotros? Ahora lo que estamos haciendo en la universidad es analizar cómo estos sistemas fotovoltaicos pueden llegar a proveer, digamos, servicios para estabilidad del sistema de potencia. Pues tenemos algunos resultados de esos, pero por un asunto de tiempo me pareció que no debería de meterme en esto, pero al menos sí comentarios de que sí estamos trabajando en eso. Ok, las conclusiones. Bueno, primero es que el nivel máximo de penetración de los sistemas fotovoltaicos en la red de distribución es desconocido. Uno no sabe cuánto es, pero lo que sí uno puede conocer es de que hay cierto nivel de penetración al cual yo ya tengo que hacer adecuaciones. Y eso implica dinero. Ok, entonces se requieren estudios técnicos que identifiquen la capacidad de alojamiento de los recursos distribuidos para conocer varias cosas. Uno, la localización de puntos potencialmente problemáticos, las medidas de mitigación de problemas, o posibilidad de incrementar capacidad de circuitos para acoger la generación distribuida. O sea, ¿qué se puede hacer? Algo muy importante, porque no quiero que todo suene negativo. Cuando uno hace un estudio de capacidad de alojamiento, también identifica no solo puntos problemáticos, sino que también uno encuentra puntos donde tiene que haber muchísima generación distribuida para que ahí se presenten problemas. Entonces, ahí hay oportunidades de ubicar recursos distribuidos. Por eso es la importancia de la publicación de los mapas, porque así el usuario llega, revisa los mapas y dice, mira, yo vivo en esta zona y resulta que en esta zona no hay problemas, aquí sí se puede poner generación distribuida. Eso es algo que tal vez en este país
se pueda llegar a dar. Algo también importante es la habilitación de control con inversores. Eso va a disminuir los impactos de los sistemas fotovoltaicos. Y finalmente, la agregación de los recursos distribuidos será clave para un mayor control y los nuevos servicios que se puedan dar a la red de transmisión. Eso es entonces lo que yo les tenía preparado. Y vamos a ver si uno por acá. Sí, entonces eso es lo que les tenía preparado. No sé si tienen alguna consulta. Espero que hayan respetado el tiempo. Yo creo que sí. Quedan unos 10, 20 minutos para hacer ahí un análisis y preguntas y respuestas. Sí, con eso estamos, don Víctor. Excelente, Gustavo. Muchísimas gracias. Muy interesante. Se cubrieron, yo creo, bastantes temas. Más bien ahora nos toca un poquito profundizar. Por eso tenemos como aproximadamente unos 20 minutos para poder evacuar todas estas dudas que pueden ocurrir. Primero quiero retomar la primera consulta que nos hace Melissa, que nos dice, básicamente dice, para que no se haga esa curva en las noches, ¿verdad? Se refiere a la demanda, ¿verdad? Que obviamente el sistema fotovoltaico no puede suplir porque no hay radiación disponible. También se podría pensar en un sistema alterno, como una turbina eólica, ya que en las noches la mayoría del tiempo hace mucho viento, pero ¿se justificaría la inversión? Ok, la generación eólica en este país, yo siempre lo he visto como una opción de gran escala, pero no de pequeña escala. Hace unos años, la Universidad de Costa Rica instaló una microeólica, y resulta que los resultados no eran muy buenos. Y les voy a decir por qué. Resulta que las microeólicas usualmente se ponen a, qué sé yo, a 3, 4, 5 metros, pero digamos que esa altura no es suficiente para tener un buen recurso eólico. Entonces, uno necesita realmente alturas bastante altas, ¿verdad? Para poder sacarle provecho a un generador eólico. Entonces, efectivamente, a nivel nacional, digamos, las plantas eólicas como la de Santo, la de Compañía Nacional de Fuerza y Luz, o todas aquellas que están en Guanacaste, sí tienen la posibilidad, ¿verdad?, de generar en horas de la noche. Eso es algo bastante bueno, pero como esta, digamos, exposición estaba hablando yo más que todo de generación distribuida y solar fotovoltaica, pues entonces no me metí en esos detalles. Pero sí, la generación eólica es importante, es interesante, puede dar en las noches, pero también tiene el problema de que el viento, pues, deja de soplar, ¿verdad?, en algunos momentos, y eso es todo un reto para el operador de transmisión, que en este caso es el CENSE. Entonces, ahí es donde tienen que venir, digamos, esquemas de backup, por ejemplo, o por eso que a veces se habla de que ahí tiene que haber un sobredimensionamiento o una capacidad instalada superior, ¿verdad? Para que en caso de que esta generación distribuida llegue al momento en que ya no hay, o sea, puede pasar de 5 segundos, está entregando el máximo y después en los siguientes 5 segundos pasa a 0, eso es un gran reto, ¿verdad? Entonces, bueno, me parece que es tema de otro día, pero sí, efectivamente hay otras fuentes renovables, no convencionales, que se pueden utilizar para la noche. Excelente. Tengo por acá otro par de comentarios de don Tony Delgado, dice, si no me equivoco, dice, cuando se empiecen a implementar sistemas de almacenamiento, un ejemplo, en zonas industriales, ¿eso permitiría regular elevaciones en la tensión de redes? Sí, yo creo que los sistemas de almacenamiento van a venir a, digamos, a ayudar muchísimo. Primero porque el usuario que ponga esos sistemas de almacenamiento, pues se va a ver beneficiado porque ya los excedentes de energía que se iban a ir a la red eléctrica, pues ya no los va a perder, ¿verdad? Sino que los va a almacenar y después los va a poder utilizar en otro momento. Ahora, desde el punto de vista de operación de la red, también es bastante interesante porque puede ser de que el sistema de almacenamiento lo pongan los clientes o puede ser que lo ponga la misma empresa de distribución. Entonces, ahí hay muchísimas oportunidades porque podría ser de que con la energía solar pues se carguen esas baterías o puede ser que también simplemente en horas qué sé yo, de bajo costo de la electricidad a las 2, 3 de la mañana, pues se están cargando las baterías y después se utilizan a mediodía o a las 6 de la tarde. Entonces, ahí hay bastante potencial. El gran problema en estos momentos es el costo de las baterías, ¿verdad? Ese sigue siendo el problema y yo creo que, digamos, don Víctor va a hablar de esto la próxima semana, ¿verdad? Así es, sí. Sí, vamos a mantener un poquito ahí la incertidumbre. Sí, desde el punto de vista de la operación de la red de distribución, van a haber bastantes beneficios porque uno puede regular tensión justamente con esas baterías, tanto con potencia activa como con potencia reactiva,
Y también para el operador de transmisión va a ser interesante baterías, digamos, de gran escala, porque puede ayudar, digamos, en control de frecuencia y también en control de tensión cuando haya alguna perturbación muy grande. Excelente. Yo aquí hay otras preguntas, pero siguiendo en esa línea, aquí es donde me gustaría entrar una parte filosófica, si se quiere, de esto. Y es lo siguiente, usted comentaba que a veces los sistemas fotovoltaicos son percibidos, ¿verdad?, por las empresas de distribución como problemáticos, por así se quiere, por así decirlo, ¿verdad? Los clientes ya no consumen tanta energía, ¿verdad?, de la compañía, y además a veces inclusive si se inyectan estos excedentes, los clientes los pueden usar después, ¿verdad?, con tarifas diferenciadas. Aquí la pregunta es un poco, se me ocurre, si es que tal vez la forma, y justamente aprovechando esto que usted menciona del almacenamiento de energía, ¿verdad?, que podría ser que inclusive las empresas le paguen a las personas por tener almacenamiento en sus casas, ¿verdad?, de energía. O hay algunos otros modelos de negocio u otras formas de percibir la generación distribuida para que no sea visto tal vez como una amenaza. Esa sería más o menos la consulta. Es difícil. Es difícil que las empresas eléctricas no lo vean como una amenaza. Yo lo que siempre me he preguntado, ¿verdad?, es si hay tanta gente que pone paneles fotovoltaicos y se ven beneficiados porque tienen ahorros, y si hay tantas empresas que ponen paneles fotovoltaicos, es porque ellos también están teniendo, digamos, unas ganancias, ¿verdad? O sea, no hay empresa de que subsista si no tiene ganancias. Pero entonces no estamos hablando de que en este país hay una. Hace unos años eran 50. Yo no sé cómo está ahora. Pero entonces, a mí me parece de que es un buen negocio para, digamos, estas compañías que diseñan y que instalan los paneles fotovoltaicos. Yo digo, ¿cómo es que las empresas eléctricas no han visto un negocio ahí? ¿Verdad? Esa es la parte que yo todavía no entiendo. Sería interesante, digamos, preguntarles a ellos si ellos ya hicieron también los análisis costo-beneficio para ver por qué es que ellos no se han metido, o si es un asunto de que es muy complejo, ¿verdad? De que ellos se metan a este tipo de negocios. Eso yo no lo tengo claro. Yo sí creo que como está actualmente, las empresas eléctricas lo van a seguir viendo como una amenaza. Como una amenaza porque justamente están perdiendo clientes, ¿verdad? Hay cosas, digamos, que yo nunca he estado de acuerdo con reglamentos, digamos, o como se estén aplicando. Por ejemplo, el hecho de que por ejemplo, una empresa comercial pues tiene tarifa comercial, entonces ellos tienen que pagar por energía y potencia, ¿verdad? La famosa tarifa binómica. Pues entonces, el negocio que se ha encontrado alguna gente que pone paneles fotovoltaicos es de que esa persona le ofrecen, ¿verdad? Le ofrecen al dueño de esa comercio poner paneles fotovoltaicos para que reduzca su energía de forma tal de que se salte el pago por potencia. A mí eso me parece incorrecto, porque esa demanda puede que ocurra a las 5 de la tarde o puede que ocurra a las 7 de la noche, o sea, le está saliendo gratis. A mí me parece que ese sistema fotovoltaico lo que está entregando es energía, no está entregando potencia. Por lo tanto, la potencia siempre se debería de cobrar. Eso es, digamos, desde un punto de vista muy, muy personal, y yo creo que esa potencia que dejó de pagar ese usuario, pues se la está cargando a otro. No es que nunca ocurrió, porque ese usuario también sigue demandando esa potencia. Entonces, eso se le tiene que cargar a otros. Entonces, eso es lo que a mí no me gusta, de que hayan subsidios ahí con la generación distribuida. A mí me parece que se tiene que cambiar las formas, y yo no soy experto en regulación, y nunca lo voy a hacer. Y ahorita viene uno en eso, ahorita, en la sí, próxima presentación. Don Tony, a mí me parece que tienen que cambiar las formas de forma tal de que cuando una persona pone un generador distribuido, lo pone por dos razones. Una, por un asunto ambiental, que está perfecto, o dos, porque él está percibiendo de que tiene un beneficio, pero no a costas de los demás. Así es como tiene que ser, y ahí es donde está el gran reto, y yo no tengo la respuesta a eso. Sí, y es que además tiene mucho que ver con cómo está diseñado el sistema, ¿verdad? Y que estamos con empresas basadas en capital público, ¿verdad? Al final terminamos pagando los demás, ¿verdad? Si son como otros esquemas que hay en otros países, ¿verdad? Donde es más inversión privada, ahí se puede pensar un poquito diferente, pero al final siempre alguien termina pagando, ¿verdad? Eso es básicamente. Alguien termina pagando. Sí. Ok, retomando lo que otras consultas, Mariela Castillo nos dice, ¿cómo puede afrontar el país los retos y limitaciones en la red de distribución
tomando en consideración el plan país de aprovechar los recursos naturales. Supongo que es justamente este plan de descarbonización, etcétera, de fomentar este tipo de tecnologías. Okay. Sí. Tal vez hay algo importante y es por qué en Costa Rica, digamos, hay sistemas fotovoltaicos y está relacionado con la pregunta anterior. Mucha gente ha puesto sistemas fotovoltaicos porque ven una oportunidad para reducir su factura eléctrica, ¿verdad? La parte ambiental, pues habrá uno que otra persona que esté interesada en eso, pero resulta que en este país no es lo que mueve, digamos, a la generación distribuida fotovoltaica. En este país ya tenemos una generación que es súper renovable. O sea, revisen ahí en los datos del CENSE, el año pasado el 0.85% de la energía fue térmica y el otro 99%, bueno, el complemento fue de energías renovables. Entonces, este país no tiene, digamos, tanta necesidad como en otros países, ¿verdad? Como en Alemania, como en California, habían subsidios donde los gobiernos, los estados ofrecían, digamos, opciones muy buenas para que la gente instalara paneles fotovoltaicos. Ese no es el caso acá a nivel nacional. Yo sí creo de que aunque ese no sea, digamos, la fuerza mayor de este país, tampoco es que tenemos que impedirlo, ¿verdad? No quiero que se malinterprete. No es que se tiene que impedir. Tiene que dejarse, ¿verdad? Que eso, digamos, que eso transcurra porque la gente tiene todo el derecho del mundo de poner paneles fotovoltaicos en sus casas. Lo que yo sí pienso es que se tienen que hacer estos estudios. Yo sí estoy muy en contra y siempre he estado en contra, desde el año, creo que 2015, cuando empezamos a hacer estos estudios, siempre he estado muy en contra de la regla de dedo, ¿verdad? Del 15%, y se tienen que hacer estudios de capacidad de alojamiento. Yo no sé si la palabra es locacional, si esa es digamos, la traducción al español. En inglés es locational hosting capacity. Hacia eso es lo que tenemos que ir. Porque ahí lo que le va a permitir a la gente es decir, bueno, está bien, yo tengo este circuito, pero resulta que en esta zona hay un cuello de botella y resulta que yo vivo ahí. Uy, qué lástima, no puedo poner nada más. Efectivamente, ¿por qué? Porque si usted quiere poner, entonces van a tener que hacerse adecuaciones en la red. Ahora, si yo soy un usuario que tengo la suerte de vivir en una zona donde no están esos cuellos de botella, pues entonces yo sí voy a poder meter ahí. Y entonces lo que eso va a permitir es que las personas que sí tienen la capacidad de poner esos sistemas de generación fotovoltaica, pues que lo ponga, que nadie se lo impida, pero que tampoco esa actividad llegue a afectar a los demás. Eso es lo que yo considero. Claro, muchas gracias. Y justamente, ya que usted mencionaba que así como también en las charlas anteriores nos decían que este 15% no sabemos bien bueno, al menos yo personalmente no sé de dónde salió y que como usted lo dice, más bien es algo que se aplica de manera administrativa. ¿Cómo deberíamos estimar esa capacidad máxima de alojamiento? Entonces, yo sé que usted ahondó mucho en eso, ¿verdad? Los diferentes métodos que ustedes proponen y otros de otras empresas distribuidoras en Estados Unidos, etcétera. Entonces, porque Randy justamente nos pregunta, dice, según los estudios previos realizados, ¿cuál es la recomendación del porcentaje de capacidad para la interconexión en los circuitos? No hay tal porcentaje, digamos, que uno pueda decir que es 30 o 40%. Lo que se tiene que hacer es hacer el estudio en el circuito y definir en cuáles partes de ese circuito hay capacidad de alojamiento. Entonces uno llega y dice, mira, de esta sección a esta sección del circuito, que sería entre el kilómetro 3 y el kilómetro 5, ahí se pueden meter 2 megawatts. Después, entre el kilómetro 7 y el 8 se puede poner 1 megawatt más. Y resulta que en las otras secciones del circuito no se puede poner nada más. Así es como debería ser los análisis de hosting capacity. Debería ser por secciones de circuito y no llegar a decir que debe ser un 20%, un 40% de la demanda máxima del circuito. O sea, yo quiero que nos borremos eso de la cabeza. Eso no es correcto. Se estuvo haciendo en años anteriores. ¿Y de dónde venía eso? Bueno, eso venía de otras jurisdicciones que inicialmente por un asunto de ser, digamos que, ¿cómo podemos verlo? Como conservativos, digamos, conservadores. Siendo conservador porque no se sabía cuál iba a ser, digamos, el impacto en la red. Entonces dijeron, bueno, vamos a poner esta regla de un 15% para ver cómo se van a comportar los circuitos y listo. Eso se estuvo haciendo en Estados Unidos en algunas partes, pero resulta que ese 15% se estableció al inicio, ¿verdad? Y después lo que ellos dijeron es, ok, cuando se llega al 15% se empiezan a hacer estudios detallados, pero no es que se paraba ahí la generación distribuida en ese circuito. Y eso fue, digamos, una mala interpretación en este país y en otros países de la región. Lo que se dijo fue, se llega al 15% y no se mete más, pero revisen en estados como en California. Dice 15%, pero dice, a partir de 15% es que se empiezan a hacer estudios detallados, no es que se para la generación distribuida.
Sí, de acuerdo. Entonces, en resumen, tendríamos que analizar circuito a circuito para saber cuál. Circuito, circuito por circuito y con metodologías, digamos, como las que se están haciendo en California y la que estamos planteando el CENSE y la Universidad de Costa Rica. Y esperamos que en diciembre ya esté listo, pero Porque sí. usted justamente menciona de los inversores estos inteligentes, ¿verdad? De que, por ejemplo, cuando hay problemas de tensión, uno podría desconectar el sistema, ¿verdad? Por algunos momentos. O que inclusive lo otro que usted propone, que es ya inclusive agregar estos sistemas fotovoltaicos, ¿verdad? Y que puedan proveer ciertos Servicios. ayuda, ¿verdad? A la generación propiamente. ¿Verdad? Entonces, Sí, digamos que al 15 ahí, inclusive, ¿verdad? Que ya sabemos que tal vez está no bien implementado, podría, inclusive esos análisis, ¿verdad? De circuito a circuito, podrían inclusive incorporar esos otros elementos, ¿verdad? Por ejemplo, el de inversores inteligentes, ¿verdad? Para sí, controlar tensión. eso es completamente correcto. O sea, si yo empiezo a utilizar o habilitar las funciones de estos inversores, yo puedo hacer de que el hosting capacity, la capacidad de alojamiento en el circuito, incremente. Cuando nada más para que quede claro una cosa, cuando uno hace un análisis de hosting capacity, no se hace con esos sistemas de control habilitados, se hace suponiendo de que no están habilitados, ¿ok? Porque se considera de que habilitar esos sistemas de control ya es una medida de mitigación y el hosting capacity parte del supuesto de que usted no tiene que implementar ninguna medida de mitigación. ¿Okay? Lo otro vamos a ver cómo estamos de tiempo, yo creo que ya casi va, ¿verdad? Faltan como, sí, 6 minutitos, bueno, tal vez unos 4 minutitos más para Sí, dejar espacio. porque tenés que presentar a Así don es. Tony. Nada más para terminar, esta criticadera que yo tengo desde hace años del 15%, yo creo que ha tenido frutos porque en la nueva propuesta del reglamento del MINAE, ya ellos dijeron de que el 15% se va a utilizar para iniciar los estudios, ¿verdad? Entonces ya se está cambiando eso. Yo estoy muy complacido con ese asunto, ¿verdad? Y bien, entonces se vuelve un poquito más técnico el asunto. Entonces, esto ya obliga a las empresas distribuidoras a hacer estudios de planificación y calcular con mejor detalle cuáles van a ser los impactos de nuevos proyectos de generación distribuida. Entonces, cuando haya una solicitud, pues ellos van a tener que hacer un estudio un poquito más detallado. Sí, una última consulta y yo tenía otra también que agregar. Dice Mariela Castillo, también dice, las empresas que generan electricidad con biomasa pueden conectarse a la red eléctrica, también tendría la limitación del 15%. Sí, sí, las dos son sí. Sí, sí Sí, pueden, los de biomasa, sí pueden. Entran por el reglamento de generación distribuida, es biomasa, se considera fuente renovable y también si se llega al 15% a como está actualmente, no podría meter más. Claro, ya se viene esta variación del reglamento de generación distribuida, entonces esperemos de que ese asunto cambie. y Stephanie nos hace un comentario y una consulta. Dice, si se habla de impacto ambiental en el sentido del consumo de combustibles fósiles para la generación de energía, ahora sí, la pregunta es, ¿en Costa Rica la implementación de estos sistemas solo beneficia económicamente al usuario? Ya que en el país el consumo es por medio de energías renovables, de energía eólica e hidroeléctrica. O sea No, que no si, sé si entendí bien la pregunta. yo leyéndola creo que tiene que ver como que si al final en realidad, como usted lo menciona, ahora producimos energía limpias, si estos sistemas fotovoltaicos solo ayudan económicamente al usuario. Desde el punto de vista ambiental, yo creo que sí, o sea, es muy poco el beneficio que tiene el país porque la gente ponga un sistema fotovoltaico. Es decir, de que puse un panel fotovoltaico para ayudar a reducir, digamos, emisiones en el país, y uno dice, sí, pero, o sea, lo que estás ayudando es a reducir tal vez el 0.85% en un año, Uh mientras -huh. que el 99,15 fue renovable. Entonces, ahí yo sí considero que, digamos, que posiblemente el mayor beneficio que va a tener es el usuario desde el punto de vista económico. Así es como lo veo, sí. Y pues, Claro, que después si hay muchos paneles en los circuitos de distribución, ahí es donde vienen nuevos modelos de negocio, ¿verdad? De que ellos se pueden agregar y pueden proveer servicios, pero eso ya es tema de en 10 años hacia adelante. sí, porque ahí yo tenía un par de comentarios, ¿verdad? Costa Rica, si bien produce la energía eléctrica casi 100% renovable, hay todo un sector, ¿verdad? Un 70% por ahí o más de emisiones de CO2, ¿verdad? Que está relacionado a otros sectores, como el transporte, ¿verdad? Y Transporte, generación de sí. calor, etcétera, ¿verdad? Entonces, podríamos pensar, ¿verdad? En que hay que satisfacer o hay que electrificar esos otros sectores, ¿verdad? Y por ahí entonces vale la pena explorar también otras metodologías. Sí, E inclusive pensar en que, por ejemplo, la época seca, ¿verdad?
en la época seca, cuando tenemos que recurrir a la generación termoeléctrica, ¿verdad? Ahí es donde tenemos generación fotovoltaica en mayor proporción, ¿verdad? Entonces se podrían complementar y justamente agregar para dar servicios a... Sí, digamos que suponiendo de que yo tengo el poder adquisitivo, yo podría pensar que en unos años yo tengo paneles fotovoltaicos en la casa, tengo baterías y también tengo un vehículo eléctrico. Entonces, con la electricidad perdón, con la energía solar fotovoltaica, pues entonces estoy cargando yo mi vehículo, entonces ya no tengo que ir a comprar en la estación de servicio gasolina, ¿verdad? Entonces ahí está, digamos, estarías reduciendo el impacto ambiental, ¿verdad? Habría menos demanda de combustibles fósiles. Podemos verlo desde ese punto de vista, o sea, hay muchísimas aristas y entonces ya uno se tiene que poner a pensar de casos muy particulares, pero no hay que dejarlo por fuera de eso. Excelente. Gustavo, muchísimas gracias por sus comentarios, por esta charla tan enriquecedora. Igual, si tienen más comentarios o algunas de las preguntas no fueron tal vez contestadas en esta oportunidad, vamos a retomarlas